Lamentablemente, por problemas de salud, la semana pasada no me vi en posibilidad de seguir avanzando, pero como les había manifestado, esta unidad es bastante corta, bastante sencilla, entonces yo creo que no va a haber problemas en esta semana poder culminar los temas pendientes, ¿no? Más aún que creo que ya les han facilitado clases grabadas de ciclos anteriores. Lo que sí les voy a recomendar y les voy a poner en el aula virtual, que de todas maneras vayan desarrollando los foros, porque va a haber preguntas que van a venir del desarrollo de los foros, que son preguntas sencillas, ¿sí? Entonces, habiendo hecho otra cosa, la delegada, la doctora Laura, me hizo llegar la petición de ustedes. Ya les habrá comunicado la delegada que envió un correo a la señorita Monía Gestión Docente, argumentando una serie de razones para poder ver si se puede postergar el examen para el día miércoles 10 a las 7 de la noche, y bueno, hasta el día de mañana veremos qué nos responde la universidad. ¿Ya? Bien. Un momentito, por favor, para comenzar la exposición del día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de digestión y absorción. Bien, no sé si pueden pueden visualizar mi pantalla. Sí, doctor, sí se visualiza, doctor. Perfecto. Bien, entonces, ahora, luego de haber hecho esa pequeña parte introductoria de lo que es la función del aparato digestivo, esas generalidades, vamos a hablar sobre lo que vienen a ser los procesos de digestión y absorción, ¿sí? Y lo que debemos entender que digestión lo podemos definir como la degradación, ya lo hemos dicho, de estos macronutrientes en sus unidades absorbibles, que son los ácidos grasos, que son los ésteres de colesterol, ¿no? Que son los dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres, y que son los monosacáridos. Y vamos a entender como absorción el proceso por el cual, ¿no es cierto?, estas unidades absorbibles van a pasar a la circulación sistémica, es decir, van a pasar de los enterocitos al intersticio, de los intersticios hacia los capilares, y hacia los capilares va a pasar a través de la vía porta hasta alcanzar la circulación sistémica. Acá están los objetivos. Esto lo vamos a dejar para después, pero es una idea más o menos donde para centrar que la mayor parte del proceso de absorción tiene lugar a nivel del intestino delgado, ¿sí? Y vamos a comenzar con la digestión y absorción de los carbohidratos, ¿sí? Aquí lo que nos quiere mostrar la siguiente diapositiva es que la principal fuente de carbohidratos en la dieta humana vienen a ser los almidones, es decir, los polisacáridos. Y de los polisacáridos tenemos dos principalmente. La amilosa, que está constituida por monómeros de glucosa que están unidos por sus enlaces alfa 1,4 glucosídicos, y por la amilopectina, que viene a ser el principal almidón de la dieta, que no solamente está constituido por monómeros de glucosa unidos por enlace alfa 1,4 glucosídicos, sino también que hay cadenas laterales que están unidas por enlace alfa 1,6. La amilasa, que vamos a encontrar tanto en la saliva como en el jugo pancreático, rompe solamente enlace alfa 1,4 glucosídicos, pero no toca los enlaces alfa 1,6. Entonces, vamos a ver que el producto de la acción de la amilasa sobre los almidones no van a ser monosacáridos, que son las unidades absorbibles, sino que se van a formar oligopéptidos. Oligopéptidos como la maltosa, oligosacáridos como la maltosa, como la maltotriosa, como oligómeros de glucosa. Entonces, la amilasa, ¿sí?, lo que forma son oligosacáridos, pero las unidades absorbibles de los carbohidratos vienen a ser los monosacáridos, principalmente glucosa, galactosa
y fructosa. Y vamos a ver que para esto, estos oligosacáridos que se han formado por acción de la amilasa van a ser hidrolizados por otro tipo de enzimas, las oligosacaridasas, que están presentes en el borde en cepillo del enterocito. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la glucamilasa, la sacarasa, la isomaltasa, ¿no es cierto? Son oligosacaridasas que van a convertir los oligosacáridos en monosacáridos como la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son sus unidades absorbibles. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Bien. Entonces, en el siguiente dibujo, o en el siguiente mapa, o en el siguiente diagrama, vemos acá, ¿no es cierto? Tenemos acá el borde en cepillo del enterocito, ¿sí? Hemos visto que por acción de la amilasa, de la amilasa se han formado oligosacaridasas, y estas oligosacaridasas a nivel del borde en cepillo del enterocito va a ser sometido a la acción de oligosacaridasas, que son los que van a convertir estos oligosacáridos en unidades absorbibles. Por ejemplo, un oligosacárido que se forma viene a ser la sacarosa, que como ven acá va a estar constituido, es un disacárido que está constituido por un monómero de glucosa y un monómero de fructosa. Entonces, a nivel del borde en cepillo, por acción de esta sacarasa y de isomaltasa, esta sacarosa es hidrolizada ¿en qué? En glucosa y en fructosa. Asimismo, vemos que en el borde en cepillo también vamos a encontrar esta enzima, esta oligosacaridasa que viene a ser la lactasa. ¿Esta qué va a hacer? Va a hacer que este disacárido, que viene a ser la lactosa o el azúcar de la leche, va a ser hidrolizado en glucosa y galactosa. Entonces vemos como por acción de estas oligosacaridasas que están en el borde en cepillo del enterocito, ¿sí? Los disacáridos van a ser convertidos en sus unidades absorbibles, ¿ya? Ahora, una vez que se han formado estas unidades absorbibles, o sea, ya tenemos los monómeros de glucosa, tenemos los monómeros de fructosa, tenemos los monómeros de galactosa, vamos a ver cómo son absorbidos. Hemos entendido que absorción viene a ser el paso de estas unidades absorbibles hacia el interior del enterocito para de esta manera alcanzar la circulación sistémica. Y en el caso de la glucosa, vemos que a nivel intestinal, por un mecanismo de transporte activo secundario que ya hemos visto, la glucosa ingresa por un transportador de glucosa acoplado al sodio o un contransportador de sodio-glucosa que viene a ser el SGLT1, ¿sí? Que ya lo habíamos visto mencionado cuando habíamos hablado de cómo es el transporte de glucosa a nivel renal, en los cuales tenemos los SGLT2. Entonces vemos que por este transporte activo secundario acoplado al sodio, es decir, por la presencia de estos cotransportadores de sodio, de glucosa acoplados al sodio, SGLT1, es como la glucosa, aprovechando un gradiente de concentración formado por la bomba de sodio-potasio ATPasa, ingresa al sodio, ingresa a la glucosa. ¿Ya? Acordarse entonces. A nivel intestinal, la absorción de la glucosa está mediada por los transportadores SGLT1, transporte activo secundario, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con los transportadores GLUT, que es por difusión facilitada. Pero por el contrario, la fructuosa, que se ha formado de la degradación de la sacarosa, no ingresa acoplado al sodio, sino que esta sí lo hace por un transportador de tipo GLUT, lo hace por difusión facilitada, en este caso por el GLUT5, ¿sí? Y una vez que la fructosa y la glucosa están en el enterocito, van a llegar hacia la circulación. ¿Por qué? Porque en la membrana vasolateral del enterocito, como hemos mencionado anteriormente, la membrana apical es lo que está en contacto con la luz intestinal, la membrana vasolateral es la que está en contacto con los capilares. A nivel de la membrana vasolateral va a haber transportadores GLUT2,
también por difusión facilitada, que van a permitir que la glucosa y la fructosa alcancen los capilares sanguíneos, ¿sí? Aquí, en el caso de la lactosa, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la galactosa que se ha formado por la degradación de la lactosa también aprovecha este tipo de transporte acoplado al sodio. Es decir, la galactosa ingresa al enterocito, al igual que la glucosa, por estos transportadores SGLT1 y alcanzan, al igual que la glucosa y la fructosa, la circulación de los capilares por transportadores de tipo CLUT2. Idea principal para nunca olvidar que la insulina tiene escaso efecto sobre el transporte intestinal de los carbohidratos. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Luego vamos a ver sobre la digestión y la absorción de las proteínas. ¿Ya? Aquí la idea no está en el esquema, pero la idea principal es de que la digestión de las proteínas se inicia principalmente en el estómago por la acción de la pepsina. Pero como ya habíamos mencionado en la parte teórica, ¿no es cierto? La pepsina lo que hace es romper enlaces peptídicos, pero entre dos aminoácidos aromáticos. Recordar, las unidades constituyentes son de las proteínas son los aminoácidos. Y los aminoácidos se encuentran unidos por enlaces peptídicos. La pepsina lo que hace es romper enlaces peptídicos entre dos aminoácidos aromáticos, como puede ser la fenilalanina y la tirosina. Entonces, por ende, la pepsina no degrada las proteínas en sus unidades absorbibles, que son los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos, sino que se forman oligopéptidos, ¿sí? Y a nivel ya del duodeno, por acción de las poderosas enzimas proteolíticas del jugo pancreático, es que estos oligopéptidos que han llegado con el quimo desde el estómago van a convertirse en las unidades absorbibles: aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Y por eso vemos, ¿no es cierto?, que el jugo pancreático presenta enzimas proteolíticas que están primero almacenadas en sus formas inactivas, que son el pepsinógeno. Son los simógenos. Tenemos el tripsinógeno, tenemos el quimotripsinógeno, tenemos la proelastasa, la procarboxipeptidasa A, la procarboxipeptidasa B. Estas son las formas inactivas, ¿no es cierto?, de las enzimas digestivas del jugo pancreático, que al entrar en contacto con el quimo van a activarse, ¿sí? Y la activación comienza, ¿por qué? Porque este tripsinógeno entra en contacto con esta enterocinasa, que es una enzima que se encuentra en el borde en cepillo del intestino, y esta enterocinasa hace que el tripsinógeno se transforme en tripsina, que es la forma activa de la enzima. Y esta tripsina se encarga de cosas de activar el quimotripsinógeno en quimotripsina, en activar la proelastasa en elastasa, en activar la procarboxipeptidasa B en carboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B en carboxipeptidasa B, ¿sí? Entonces, la activación de la trips, la que va a activar toda la cascada proteolítica para convertir estos oligopéptidos provenientes del estómago en sus unidades absorbibles, que vienen a ser los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos, ¿sí? Y vamos a ver acá, en la figura, ¿no es cierto?, cómo que los aminoácidos que se han formado en la luz intestinal van a ser absorbidos, ¿no es cierto?, por una serie de transportadores acoplados al sodio, que están en la membrana apical, ¿sí? Ingresa el sodio y los aminoácidos libres que se han formado ingresan aprovechando de la entrada del sodio, y que los dipéptidos y tripéptidos, es decir, estas moléculas que están constituidas por 2 aminoácidos o por 3 aminoácidos,
lo hacen por este transportador de péptidos de tipo 1, que también se encuentra en la membrana apical, ¿sí? Entonces, los aminoácidos libres entran al enterocito acoplados al sodio, aprovechando este intercambiador de sodio-hidrogeniones, y los dipéptidos y tripéptidos ingresan al enterocito por este transportador de péptidos de tipo 1, ¿sí? Y a nivel del enterocito se completa la digestión, ¿no es cierto?, de estos dipéptidos y tripéptidos. O sea, aquí va a haber presencia de aminopeptidasas que van a convertir los dipéptidos en tripéptidos en aminoácidos libres, y estos aminoácidos libres, por medio de transportadores que se encuentran, ¿no es cierto?, en la membrana vasolateral, van a alcanzar la circulación sistémica. Y volviendo a la imagen anterior, vamos a concluir que la digestión final para formar aminoácidos ocurre en 3 lugares: la luz intestinal, ¿no es cierto?, por la acción del jugo pancreático, por enzimas aminopeptidasas que se encuentran en el borde del cepillo, y por acción de aminopeptidasas que están en el citoplasma de las células de la mucosa intestinal, es decir, del enterocito. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, escucho. Doctor, una consulta, por favor. Ahí un poco como que me confundía al momento de leer si es que es el tripsinógeno o si es la tripsina quien va a escindir las reacciones ahí en las enzimas. No, es que el tripsinógeno viene a ser la forma inactiva. O sea, todo acá, acuérdense, los zimógenos son las formas inactivas de la enzima, son enzimas proteolíticas, tienen que activarse al alcanzar la luz intestinal, porque si se activan dentro de las células, por ejemplo, de la célula pancreática, van a producir, ¿no es cierto?, una autodigestión. Entonces, llega el tripsinógeno a la luz del intestino, el tripsinógeno viene a ser la forma inactiva, y por acción de esta enterocinasa, el tripsinógeno se transforma en tripsina. Y es esta tripsina, que es la forma activa, que es la forma activa del tripsinógeno, la que va a desencadenar toda la cascada proteolítica. ¿Está claro ahí? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bien. Entonces, tenemos acá, sin embargo, he puesto ahí a colación que la absorción de proteínas intactas disminuye después del destete. O sea, hemos visto cómo ocurre la digestión y la absorción de las proteínas, pero recuerden que también durante la lactancia, sobre todo en el calostro materno, hay presencia de inmunoglobulina A, ¿sí?, que tiene que ser absorbida en forma intacta a nivel del intestino para conferir una inmunidad pasiva al niño, ¿sí? Entonces, sí se produce cierto grado de absorción de proteínas intactas, sobre todo durante la lactancia. Pero después del destete dice que los adultos siguen absorbiendo pequeñas cantidades de proteína de todas maneras. Y esto podría explicar por qué las proteínas generalmente tienen potencial alergénico. Entonces, eso explicaría por qué algunas personas, sobre todo si hay una predisposición genética, pueden presentar, ¿no es cierto?, reacciones alérgicas ante el consumo de determinados alimentos o determinadas proteínas, las más conocidas: moluscos, mariscos, pescado, legumbres, ¿no es cierto?, clara de huevo, ¿sí? Porque sí, se siguen absorbiendo de todas maneras pequeñas cantidades de proteínas intactas, ¿no? Y otro caso también, cuando han llevado inmunología, es como muchas de estas proteínas que son absorbidas en forma intacta son captadas a nivel de las placas de Peyer por tejido linfoide, las células M, que constituyen células presentadoras de antígenos y que pueden mediar la inmunidad también a nivel del tubo digestivo. Bien. Pasemos al tema ahora de la digestión y de la absorción de los lípidos. Acá en esta diapositiva he mencionado la lipasa salival, ¿no es cierto?, y la lipasa gástrica,
las cuales cuantitativamente no tienen mucha importancia en el ser humano, ¿sí? Porque la que ejerce principalmente la digestión y va a mediar la absorción de los lípidos, va a ser la presencia del jugo pancreático, que va a presentar principalmente tres tipos de enzimas: la lipasa pancreática, la colilipasa y la esteriasa de colesterol. También está presente en el jugo pancreático y aumenta la actividad de la lipasa pancreática. Y tenemos también la esteriasa de colesterol, que cuantitativamente presenta menor actividad a nivel del jugo pancreático, pero que tiene una función principal en la hidrólisis de los ésteres de colesterol. Entonces, ambas actúan sobre los lípidos, pero la lipasa pancreática degrada principalmente triglicéridos y la esteriasa de colesterol degrada principalmente ésteres de colesterol, ¿sí? Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, más de una vez, me parece, también los fundamentos, ¿no?, que los triglicéridos, los ésteres de colesterol, los ácidos grasos, son insolubles en medio acuoso. Entonces necesitan de la presencia de los ácidos biliares que están presentes en la bilis. Hay un proceso de emulsificación, es decir, de solubilización, que al formar las micelas van a permitir, ¿no es cierto?, a estos lípidos alcanzar el borde en cepillo del enterocito para su absorción, ¿ya? Entonces, llegamos acá, llegan los lípidos por la acción del jugo pancreático, principalmente de la lipasa pancreática y de la esteriasa de colesterol, se convierten en sus unidades absorbibles, estériles de colesterol, ácidos grasos, monoglicéridos, forman con los ácidos biliares las famosas micelas y alcanzan el borde en cepillo donde van a ser liberados. Ahora, dos cositas, ¿ya? Los ácidos grasos, en el libro dice que no se han reconocido los transportadores, etcétera, pero nos vamos a quedar la idea que el principal transportador, la principal proteína de ácidos grasos a nivel del enterocito va a ser el transportador FAT. Es decir, este transportador que está en el borde en cepillo del enterocito es el que va a permitir el ingreso de los ácidos grasos libres y de los monoglicéridos. Mientras que en el caso de los ésteres de colesterol va a ser la proteína NIMBA-PIC-C1-LIKE1, o lo puede encontrar con las siglas NPC1L1. Este va a ser el principal transportador de colesterol a nivel del borde en cepillo del enterocito. Entonces, una vez que llegan las micelas y liberan los ácidos grasos, los monoglicéridos, los ésteres de colesterol, los ácidos grasos entran por el transportador FAT y el colesterol entra por el transportador NIMBA-PIC-C1-LIKE1, ¿no? De importancia porque cuando lleven la parte de clínica van a ver que hay medicamentos para el tratamiento del colesterol elevado, como es el ezetimibe, que actúa bloqueando este transportador. Entonces, inhibe la absorción de colesterol. Ahora, ¿qué va a ocurrir con estos ácidos grasos, con estos monoglicéridos, con estos ésteres de colesterol que están dentro del enterocito? Por un lado, va a depender de su tamaño, ¿ya? Los ácidos grasos pequeños, es decir, aquellos que tienen menos de 12 átomos de carbono, son lo suficientemente solubles para pasar a la circulación, es decir, llegan a la membrana vasolateral y a través de los capilares van a alcanzar la circulación sistémica. En cambio, los ácidos grasos grandes, aquellos que tienen 12 o más átomos de carbono, van a ser rápidamente reesterificados en triglicéridos, ¿sí?, para mantener un gradiente de concentración que siga favoreciendo la captación de ácidos grasos libres. Y juntos con los ésteres de colesterol van a ser reesterificados, se van a unir a lipoproteínas, ¿sí?, para formar los kilomicrones. Los kilomicrones son demasiado grandes para pasar a través de las uniones que hay en el endotelio capilar.
Entonces, lo que tienen que hacer para alcanzar la circulación sistémica es que estos kilomicrones pasan primero a la linfa, ¿sí? Entonces, los kilomicrones están cargados de triglicéridos, de ésteres de colesterol y alcanzan la circulación sistémica a través del sistema linfático. Mientras que aquellos ácidos grasos pequeños, que tienen menos de 12 átomos, son lo suficientemente solubles para alcanzar de frente la circulación sistémica. Aquí sí, sobre todo desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? Es importante hablar sobre, estar tomando cada vez más importancia los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta van a provenir, ¿no es cierto?, de aquellos carbohidratos complejos que son difícilmente absorbibles, ¿sí? Y que van a ser transformados, o sea, estamos hablando prácticamente de la fibra, como puede ser el salvado de trigo. Entonces, estos ácidos complejos que no son absorbidos adecuadamente van a ser sometidos a la acción de bacterias colónicas para formar los ácidos grasos de cadena corta. Generalmente son ácidos grasos de 2 a 3 átomos. Y estos ácidos grasos de cadena corta son importantes, ¿por qué? Porque tienen un efecto trófico sobre la mucosa intestinal, es decir, estimulan el crecimiento y el funcionamiento adecuado de la mucosa intestinal, tiene un efecto antiinflamatorio, por eso de ahí su importancia en mediar el riesgo cardiovascular, median el equilibrio ácido-base y contribuyen al consumo calórico total. Ya, acordar siempre, está tomando relevancia, por eso nuestra dieta debe ser rica también en fibras insolubles para favorecer la formación de ácidos grasos de cadena corta que tienen efectos benéficos en la salud del organismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Voy a saltar un poquito esta parte para también hablar que una de las importancias de la esterasa de colesterol es que contribuye, ¿no es cierto?, a la hidrólisis de los derivados de la vitamina D o de las vitaminas liposolubles, ¿ya? Y recordar que las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Eso lo van a llevar en la parte de nutrición. Generalmente las vitaminas son importantes para la nutrición humana no por su aporte calórico, no aportan calorías, sino que son catalizadores de numerosas reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. Y como ustedes prácticamente no sintetizan la mayor parte de las vitaminas, estas deben estar presentes en los alimentos. Que recordar, desde el punto de vista de digestión y absorción, retrocedo acá, que la mayor parte de las vitaminas, tanto hidrosolubles como las liposolubles, A, D, E, K, son absorbidas principalmente en el intestino delgado, en la porción superior. Y solamente la vitamina B12 es la que se va a absorber principalmente a nivel del hígado. Seguimos acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores? En cuanto a los minerales, sí, ya hemos tocado el tema del calcio cuando hemos visto el tema de la fisiología ósea, y me voy a centrar principalmente en el hierro, dada su importancia clínica. ¿Ya? Se considera que las concentraciones plasmáticas de hierro normal en un adulto es de 0,6 miligramos por decilitro, ¿sí? Y en la mujer, sobre todo en edad reproductiva, se considera un poco más, dada que la mujer premenopáusica tiene pérdidas en la sangre en la menstruación. Se considera de 1,2 miligramos por decilitro. Nosotros tenemos abundante reserva de hierro en el organismo, principalmente a nivel de la hemoglobina, ¿sí? Principalmente a nivel de la hemoglobina están los principales depósitos, ¿sí? Y solamente se renueva un 3 o a 6% de las pérdidas de hierro, ¿sí? Como la dieta occidental tiene 20 gramos, generalmente esas pérdidas están compensadas. ¿Qué me interesa centrar acá? Que el ion hierro se encuentra en su forma férrica y se encuentra en su forma ferrosa, ¿ya? Y que los alimentos están principalmente el hierro en forma férrica, pero la forma ferrosa es la forma como se absorbe, ¿sí?
Entonces vemos acá cómo a nivel del borde en cepillo del enterocito, ¿sí? Encontramos esta enzima, la DSTB, que lo que hace es transformar o oxidar el ion férrico en su forma ferrosa. Y esta forma ferrosa ingresa al enterocito a través de este transportador de metal divalente que está en el borde apical, ¿sí? Para que entre acoplado al hierro. Entonces, recordar, a nivel del enterocito, por acción de esta enzima, el hierro que está en la forma férrica es transformado en su forma ferrosa, que viene a ser la principal forma de absorción, ¿ya? El nombre ¿cómo se llama? De esta enzima, el DCTB, si no recuerdo, es la reductasa férrica, ¿ya? Esta es la reductasa férrica. Reduce el hierro en su forma férrica a su forma ferrosa para favorecer su absorción a través de este transportador acoplado a hidrogeniones, que viene a ser el transportador de metal divalente tipo 1. Y cuando esta forma ferrosa alcanza el enterocito, ¿sí? Una parte va a ser transformada nuevamente a su forma férrica para unirse a la apoferritina y formar la ferritina, que viene a ser la forma de almacenamiento del hierro. Perdón. Y la otra parte, que no ha sido almacenada, va a alcanzar la membrana vasolateral y por medio, ¿no es cierto?, de este transportador llamada la ferropontina 1, este ion ferroso alcanza la circulación sistémica. Pero alcanzar la circulación sistémica, ¿sí?, por acción de esta enzima que también está en la membrana vasolateral, que viene a ser la efestina, este ion ferroso es transformado en su forma férrica. Recordar, la forma férrica del hierro es la que permite unirse a proteínas, pero al unirse a proteínas se dificulta su absorción. Entonces es transformado a su forma férrica para que a nivel de la sangre, ¿sí?, a nivel de la sangre pueda unirse a una proteína que viene a ser la apotransferrina y formar transferrina, que viene a ser la forma de transporte. Ahora, yo les había dicho que el 60% del hierro del organismo se encuentra en la hemoglobina, ¿sí?, el 3% en la mioglobina y el resto se forma en forma de ferritina, ¿sí?, que es la forma de almacenamiento. ¿Qué pasa, no es cierto?, con el hierro que se encuentra dentro del grupo hemo? Aquí, ¿no es cierto?, tenemos una proteína transportadora del grupo hemo cuando entra el grupo hemo al enterocito. O sea, una cosa es el hierro procedente de la dieta y otra cosa es el hierro procedente del grupo hemo. El hierro procedente del grupo hemo entra a través de esta proteína portadora de hemo hacia el enterocito por acción de una oxigenasa, ¿sí?, separa la porfirina del hierro ferroso que se encuentra en la hemoglobina, y de aquí se repite el mismo proceso. Una parte de este ion ferroso que se ha liberado de la hemoglobina a través de la ferroportina alcanza la circulación sistémica para formar transferrina, y otra parte va a acoplarse a la apoferritina para formar ferritina, ¿sí? Otro dato sería que aproximadamente ¿cómo le podría decir? Que los factores que regulan la digestión, ¿no es cierto?, en el organismo, ¿sí?, de hierro, van a depender de los siguientes factores. O sea, la absorción intestinal de hierro es regulada por 3 factores: consumo reciente de hierro en alimentos, reserva de hierros en el organismo y estado de eritropoiesis de la médula ósea. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo ocurre, ¿no es cierto?, el control de consumo de nutrientes, ¿sí? Y vamos a ver que la ingestión de los nutrientes se va a efectuar bajo un control complejo
en el cual van a intervenir estímulos que provienen de la periferia, es decir, de órganos como el estómago, el tejido adiposo, las suprarrenales, y por estímulos, como hemos visto en la parte de neurología, que provienen, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central, principalmente del hipotálamo, que regula las conductas aperitivas, ¿sí? Pero para hacer aún más complejo esto, vamos a ver que el consumo de alimentos también va a estar modulado, ¿no es cierto?, por centros superiores, como pueden estar en la corteza ventral, ¿no? De modo que la ingestión de alimentos también va a ser consecuencia de preferencias alimentarias, de las emociones, del entorno, del estilo de vida y de los ritmos circadianos. Es decir, vemos cómo en este control de los consumos de nutrientes intervienen factores tanto periféricos, como puede ser del sistema endocrino, del tubo digestivo, del sistema nervioso central, del hipotálamo, pero también de centros superiores, ¿sí?, que regulan conductas aperitivas, que regulan conductas emocionales, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que a nivel del tubo digestivo, muchas de las hormonas, ¿no es cierto?, que regulan esta conducta aperitiva o el control de nutrientes, son liberadas coincidentemente, ¿no es cierto?, con la ingestión de la comida, como puede ser el caso de la insulina y de la colecistocinina. Y vemos que estas hormonas que son liberadas, puede ser en el aparato digestivo o puede ser en el sistema endocrino, van a ejercer su acción favoreciendo la liberación a nivel del sistema nervioso central de sustancias que van a actuar sobre el hipotálamo, inhibiendo la sensación del apetito. Vemos acá, por ejemplo, la leptina, que se forma en el tejido adiposo, o la colecistocinina, que hemos visto se forma a nivel del tubo digestivo, en la primera porción del duodeno. Cuando llegan los alimentos, por ejemplo, la colecistocinina, esta colecistocinina a nivel del sistema nervioso central estimula la liberación de sustancias como la propia melanocortina, que hemos visto que se produce en la hipófisis, o de la hormona liberadora de corticotropina, que se libera en el hipotálamo, y estos actúan sobre el centro de la saciedad, inhibiendo la sensación del apetito. Es decir, son sustancias anorexígenas, disminuyen, ¿sí?, se conocen como factores de saciedad, es decir, disminuyen la ingestión de alimentos. Pero por otro lado, vemos cómo hay sustancias como el cortisol y la grelina que tienen una acción orexígena, es decir, al actuar sobre el sistema nervioso central, van a producir la liberación de sustancias como la orexina A o los cannabinoides, que por otro lado van a estimular, ¿no es cierto?, la sensación de apetito, van a estimular la necesidad de consumir alimentos, ¿sí? Entonces vemos cómo hay sustancias periféricas, ¿sí?, u hormonas que son producidas en la periférica, aparato digestivo endocrino, que actúan a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo la liberación de estimulantes o inhibidores del apetito que actúan a nivel del hipotálamo, ¿no? Y aquí, generalmente, las hormonas antagónicas, que están tomando mayor importancia desde el punto de vista endocrino, van a ser, por ejemplo, la leptina con la grelina. La leptina, ¿sí?, se produce principalmente, como he mencionado, en el tejido adiposo. Entonces, cuando ustedes comen, cuando la ingesta calórica es alta y el adipocito comienza a aumentar de tamaño producto del almacenamiento de los lípidos, recordar siempre, la forma de almacenamiento de los alimentos vienen a ser los triglicéridos, ¿sí? No importa la naturaleza, todo lo que ustedes coman, verduras, frutas, que no comen en forma de ejercicio, el cuerpo lo va a transformar principalmente en triglicéridos porque es la forma de almacenamiento. Cuando el consumo de calorías excede al gasto, el adipocito almacena triglicéridos, aumenta su tamaño, y al aumentar su tamaño se producen las señales que estimulan la liberación de leptina. Y esta leptina
¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, de la hipófisis, del hipotálamo, estimulan la producción de propio melanocortina, de la misma colecistocinina o de la hormona liberadora de corticotropina, los cuales actúan como factores de saciedad, actúan como sustancias anorexígenas que disminuyen el apetito y el consumo de alimentos. Pero por otro lado tenemos el cortisol, ¿no? O tenemos la grelina. La grelina, ya le hemos mencionado, se produce principalmente en el estómago. Y lo que hace la grelina del estómago, por otro lado, se libera inmediatamente antes de la comida, y lo que hace que es, a nivel del sistema nervioso central, estimular la producción de cannabinoides o orexina A, que por el contrario son sustancias orexígenas, es decir, al actuar sobre el hipotálamo, despiertan el apetito, aumentando el consumo de alimentos. Bien, esta parte de acá creo que terminamos. No sé, doctores, antes de completar con otra, ¿alguna pregunta hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, tomamos 5 minutos de receso para terminar partecita de la clase anterior que había quedado, sobre todo cómo era el transporte de electrolitos y agua a nivel del tubo digestivo, ¿no? También hablar sobre un poquito de la circulación y algunos alcances nada más sobre las hormonas gastrointestinales que deben tener en cuenta, ¿sí? Nos tomamos 5 minutitos, son 7:45, 7:50. Comenzamos con lo que queda de la clase, de lo poco que queda ya de la otra clase, para dar finalizado por hoy y mañana ya dedicarnos a lo que es motilidad gastrointestinal. ¿Ya? 5 minutos nos tomamos de receso. Gracias, doctor. Sí, doctor, sí se le ve. Bien, vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que viene a ser el transporte. Esto es a colación de la clase anterior, en que habíamos hablado de las generalidades de la función y regulación del tubo digestivo, ¿no? En este cuadro, lo que yo he querido mostrarles es un resumen, ¿no?, del equilibrio de agua que hay en el tubo digestivo. Vemos que cada día, ¿no es cierto?, se presentan aproximadamente 2.000 mililitros de líquido que ingerimos, ¿sí? Y más de 7.000 mililitros, ¿no es cierto?, de secreciones de la mucosa del tubo digestivo y de las glándulas que desembocan en el mismo, ¿sí? Entonces vemos 2.000 mililitros de agua que ingerimos y estas secreciones endógenas suman 7.000 mililitros, producto de los 1.500 mililitros de saliva, 2.500 mililitros de jugo gástrico, 500 mililitros de bilis, 1.500 mililitros de páncreas, ¿no?, de jugo pancreático, y 1.000 mililitros procedente del intestino. Todo hace que los ingresos totales sean de aproximadamente 9.000 mililitros. Pero se reabsorben, para prevenir la deshidratación, aproximadamente 8.800 mililitros, de los cuales 5.500 se reabsorben en el yeyuno. Obsérvense que a nivel del duodeno la reabsorción de líquidos es escasa, 2.000 mililitros a nivel del ilion, 1.300, ¿no es cierto?, a nivel del colon, con lo cual hay una reabsorción total de 8.800 mililitros, dando un balance que se pierde en las heces de aproximadamente 200 mililitros, ¿ya? Entonces, la idea que tenemos que tener acá es que el intestino en sí va a proporcionar un ambiente líquido en el cual puedan ocurrir los procesos de digestión y absorción, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Cuando la comida se ha acumulado, ¿no es cierto?, el líquido utilizado durante la digestión y la absorción se reabsorbe, ¿no es cierto?, a través del epitelio, con el propósito de evitar la deshidratación. Entonces tenemos que el agua se va a desplazar de manera pasiva hacia adentro y hacia afuera de la luz gastrointestinal, impulsada por un gradiente electroquímico. Ahora, este gradiente electroquímico que hemos mencionado va a desplazar el agua, ¿no es cierto?, hacia adentro de la luz, o sea,
es absorbida por el enterocito o que va a ser movida hacia afuera, hacia la luz intestinal, que viene a ser la secreción, va a estar establecido por un transporte activo de iones y otros solutos. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Es la presencia de los solutos lo que determina los gradientes de concentración y es esta concentración de solutos lo que determina el desplazamiento del agua. El agua se va a desplazar del medio donde hay menos concentración de solutos hacia el medio donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, lo que nos va a quedar la idea es que se da un proceso de absorción y se da un proceso de secreción. Pero el que predomina siempre va a ser el proceso de absorción, ¿ya? Va a predominar. Entonces, durante el periodo postpandrial inmediato, eso no es lo que está en el esquema, sino que le estoy hablando cuando nosotros terminamos de comer, este movimiento de agua va a estar dado por la presencia de iones y de solutos, principalmente sodio y glucosa. Es el transporte de sodio y de glucosa el que en el periodo postpandrial inmediato, es decir, cuando ustedes terminan de comer, va a favorecer el desplazamiento del agua a favor de un gradiente de concentración. Es decir, comemos, ingresa el sodio hacia el enterocito, ingresa la glucosa hacia el enterocito, y al aumentar el número de solutos osmóticamente activos dentro del enterocito, esto favorece la absorción del agua. Eso es lo que ocurre en el periodo postpandrial inmediato. Predomina la absorción. Luego vamos a tener que en el periodo interprandial, o sea, el periodo que hay entre las comidas, es decir, ese periodo que hay entre el almuerzo y la cena, este gradiente va a estar dado principalmente por solutos. ¿Cuáles van a ser estos solutos? Van a ser principalmente el sodio y el cloro. Y aquí vemos, en el siguiente dibujo, vemos acá un enterocito, hemos almorzado, han pasado más de 2 horas, ya no hay presencia de glucosa, pero la absorción va a estar mediada ¿por qué? Por el ingreso de sodio por un intercambiador de protones y por el ingreso de cloruro en intercambio de bicarbonato. Entonces, el aumento del ingreso de sodio y del cloruro dentro del enterocito es lo que va a favorecer el proceso de absorción. ¿Ya? Y acá vemos que a nivel del colon distal va a haber un mecanismo adicional al que hemos visto en el enterocito presente en el intestino delgado, que viene a ser estos canales epiteliales de sodio, ¿sí? Los cuales van a permitir el ingreso de sodio dentro del enterocito y de esta manera, al aumentar las concentraciones de sodio dentro del enterocito, favorecer el proceso de absorción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, vemos acá que esta presencia de este canal epitelial de sodio a nivel del colon refuerza la propiedad del colon para deshidratar las heces y asegura que el organismo pierda solamente una pequeña porción de la carga de líquidos que se utiliza diariamente para la digestión y la absorción de las comidas. La idea, como vamos a decir, siempre predomina, ¿no es cierto?, los mecanismos, ¿no es cierto?, de absorción, ¿ya? Pero lo que tiene que haber es que también si bien predominan los mecanismos de absorción, la secreción ocurre también de manera constante en todo el intestino delgado y el colon trata de esta manera ajustar la fluidez del contenido intestinal según sea necesario para la mezcla, la difusión y el desplazamiento del alimento a lo largo del tubo digestivo. O sea, si nosotros solamente predominaran los procesos de absorción, evitaríamos la deshidratación, pero tendríamos también unas heces compactas, secas, que dificultarían precisamente el traslado del contenido o la fluidez del contenido intestinal. Entonces, para mantener, ¿no es cierto?, este contenido intestinal fluido, también se dan procesos de secreción que van a estar mediados principalmente, ¿por qué?, por el ion cloruro.
O sea, a nivel del borde apical del enterocito, vamos a encontrar este conducto regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, CFTR, el cual va a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir la secreción de iones de cloruro hacia la luz intestinal para de esta manera favorecer la secreción y tratar, ¿no es cierto?, de mantener la fluidez del contenido intestinal de modo que se favorezca el desplazamiento de alimentos y sus residuos y se puedan optimizar de esta manera, ¿no es cierto?, los procesos de digestión y de absorción. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que el agua se va a desplazar hacia adentro o fuera del intestino, ¿sí?, siguiendo un gradiente de presión osmótica. ¿Preguntas hasta ahí? Miren, la idea principal. Nosotros, nuestro aparato digestivo debe mantener, ¿no es cierto?, la fluidez del contenido intestinal para que de esta manera los alimentos y sus residuos puedan desplazarse en forma adecuada, ¿no es cierto?, y hay una adecuada mezcla y difusión. Entonces va a haber unos procesos de absorción y va a haber procesos de secreción. Lógicamente, predominan los procesos de absorción. El agua se mueve siguiendo un gradiente electroquímico. Este gradiente lo crean ¿quiénes? Los iones y los solutos. Cuando hablamos de absorción en el periodo postprandial inmediato, los iones más importantes van a ser la glucosa y el sodio. Si estamos hablando de la absorción en el periodo interprandial, es decir, en el periodo que hay entre las comidas, los principales iones son el sodio y el cloruro. Y si hablamos del proceso de secreción, es decir, el paso del líquido desde el enterocito hacia la luz intestinal, el principal ion va a ser la secreción de cloruro, que va a crear este gradiente que va a también facilitar el paso, ¿sí?, del agua hacia la luz intestinal, ¿sí? Y recordando cómo se da la absorción, principalmente en el yoyuno, con escasa participación del duodeno. ¿Preguntas hasta ahí? Esto, en forma concreta, hemos armado, es cómo se regula la acción del sistema digestivo. Hay hormonas, ¿no es cierto?, paracrinas, que son las que tienen una escasa vida en la circulación sistémica y ejercen más que nada su efecto a nivel de tejido adyacente. También hay hormonas que sí cumplen la función de ejercer su efecto a distancia, pero la idea para transmitir acá que quiero que se queden es cuáles son las principales hormonas gastrointestinales, ¿ya? Uno, ya hemos visto más de una vez, la gastrina, como sale en el dibujo, se produce principalmente en el duodeno, ¿sí? Las funciones principales serían estimular la secreción, ¿no es cierto?, de ácido gástrico, también queda en duda la producción, ¿no es cierto?, de pepsina, estimula el crecimiento de la mucosa del estómago, del intestino delgado y del colon, es decir, tiene acción trófica, ¿sí? Y básicamente serían las funciones que debemos recordar de la gastrina. De la colecistocinina, recordar que se forma a nivel de las células I de la mucosa de la porción alta del intestino, que sus principales funciones son estimula la secreción de enzimas pancreáticas, la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi, permitiendo el flujo de bilis y jugo pancreático hacia la luz intestinal. Además de estas acciones primarias que hemos mencionado, la colecistocinina también aumenta la actividad de la secretina para producir un jugo pancreático alcalino, inhibe el vaciamiento gástrico, ejerce un efecto trófico sobre el páncreas, incrementa la síntesis de enterocinasa y puede aumentar, ¿no es cierto?, la motilidad del intestino delgado y del colon, ¿ya? Luego de la secretina, recordar que también se van a producir, ¿dónde? En las células S,
¿no? Que está ubicada en la porción superior del intestino delgado. ¿Cuáles son sus funciones principales? Aumenta la secreción de bicarbonato por la célula de los conductos pancreáticos y biliares, aumenta la acción de la colecistocinina para producir la secreción pancreática de enzimas digestivas, disminuye la secreción de ácido gástrico y puede causar la contracción del esfínter pilórico. Luego tenemos el péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Que se produce en las células K de la mucosa del duodeno y el yeyuno. Todo eso lo van a encontrar en el libro, que va a ser estimulada por la presencia de glucosa de los lípidos, y recordar que es un potente inductor de la secreción de la insulina. Y luego la motilina, que vamos a tocar el día de mañana, que es una hormona gastrointestinal, que es parte del complejo motor migratorio, ¿sí? Mañana vamos a explicar esa parte. Aquí vamos a ver una acción integrada, ¿no es cierto?, de cómo se regula, ¿no es cierto?, cómo las hormonas gastrointestinales participan en la regulación del sistema digestivo. Vemos aquí cómo el alimento llega al estómago. A nivel de las células G se produce la secreción de la gastrina. Esta gastrina, como hemos visto, incrementa la secreción del ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, ya sea en forma directa sobre la célula parietal o ya sea estimulando a las células similares a las células enterocromafines en la formación de histamina, ¿sí? Y también vemos que esta gastrina incrementa la motilidad del estómago, estimulando el vaciamiento gástrico. Esto produce que el alimento y el ácido lleguen al duodeno. Como hemos visto, en la porción superior del duodeno están las células K, las células I, las células S. Hay un aumento de la secreción de la colecistocinina y la secretina y del GIP. Colecistocinina y secretina estimulan la secreción pancreática y biliar. El GIP estimula la secreción de insulina y la secreción pancreática y biliar favorece la digestión intestinal del alimento. Esto es una visión integrada. El péptido I no lo mencionamos, ¿no es cierto?, porque todavía quedan muchas dudas sobre su función. Del sistema nervioso entérico, recordar, ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no es cierto?, cómo está constituido. Estos son los neurotransmisores que participan. Está constituido por neuronas sensitivas, sensibles a la distensión, por interneuronas, por neuronas motoras. Tenemos un plexo de Meissner, submucoso, que regula la secreción del epitelio glandular, que regula la circulación de los vasos sanguíneos. Tenemos un pleno de Auerbach, que es el que va a regular la motilidad del tubo digestivo, que estos plexos reciben inervación del sistema nervioso autónomo, pero no son indispensables para su funcionamiento. O sea, tienen una inervación extrínseca. El tubo digestivo tiene una inervación intrínseca, está dada por el sistema nervioso entérico, ¿sí? Que va el ser el que da origen a los movimientos peristálticos y a los movimientos de segmentación, que son movimientos reflejos, ¿sí?, producidos por la presencia de alimento dentro del tubo digestivo que distiende sus paredes. O sea, no requiere de su inervación extrínseca, o sea, reciben inervación del sistema nervioso autónomo, pero el sistema nervioso autónomo puede regular su funcionamiento, pero no es indispensable para que se den los movimientos peristálticos o de segmentación. Lo que hace el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, es estimular los movimientos peristálticos y de segmentación y de producir la contracción de esfínteres. El sistema nervioso simpático tiene la acción opuesta, ¿ya? Recordar básicamente eso. Hay un sistema nervioso entérico que es la inervación intrínseca, que está constituido por el plexo de Meissner y de Auerbach, regulan secreción del epitelio glandular, circulación sanguínea, motilidad gastrointestinal, y también el tubo digestivo recibe una inervación extrínseca del sistema nervioso autónomo, tanto por su rama simpática como parasimpática, ¿ya? Aquí solamente algunas particularidades de la circulación gastrointestinal. Vemos que la circulación del hígado, del vaso, del estómago, del páncreas y del intestino delgado se encuentran formando una serie, ¿no es cierto?, de unas circulaciones paralelas,
y que todo el vaso, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y el colon, la sangre de estas vísceras, desemboca en la vena porta, ¿no? Y que la vena porta desemboca en el hígado. Y el hígado, a través de la vena cava inferior, ¿sí? Perdón, de las venas hepáticas, va a desembocar en la vena cava inferior y de esta manera llegar al corazón. Recordar que a través de la vena porta llegan aproximadamente 1.300 mililitros por minuto de sangre al hígado y a través de la arteria hepática llegan aproximadamente 500 mililitros por minuto, ¿sí? Otra cosa, que el tubo digestivo, a partir del tronco celíaco de la arteria mesentérica superior y de la mesentérica inferior, recibe aproximadamente el 30% del gasto cardíaco. Bien, doctores, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí para dar concluida la clase teórica del día de hoy. Doctor, una consulta. Sí, escucho. Usted dijo que había un cuadro donde estaban todas las hormonas. ¿Esas salen del nervio parasimpático? Porque no le entendí bien esa parte, disculpe. No, o sea, estamos confundiendo un poco. Por eso el cuadro está claro. Las hormonas, como estoy mencionando también, las hormonas gastrointestinales se forman en hormonas gastrointestinales, se forman en el mismo tubo digestivo. La gastrina se forma en la mucosa del antro del estómago. La colecistocinina se forma principalmente en la mucosa del duodeno. La secretina se forma en la mucosa del duodeno. El HIP se forma en la mucosa del duodeno, ¿no es cierto? Entonces, estas se forman en células especializadas que están en la mucosa del tubo digestivo. Acá no tiene nada que ver el sistema simpático y parasimpático, no confundir. Este viene a ser una regulación hormonal del tubo digestivo. Son hormonas que regulan el funcionamiento del tubo digestivo. Pero también la regulación del tubo digestivo es neural, o sea, el sistema nervioso también se complementa con las hormonas para regular el funcionamiento. Entonces tenemos una inervación intrínseca que está dada por el sistema nervioso entérico. Ahí tenemos el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que vamos a hablar mañana, y también el tubo digestivo recibe inervación del sistema nervioso autónomo, de su rama parasimpática y de su rama simpática, ¿ya? Son dos mecanismos de regulación distintas. Uno viene a ser las hormonas gastrointestinales, que se producen en células especializadas de la mucosa del tubo digestivo, y otro viene a ser el control nervioso, que está dado por el sistema nervioso entérico y está dado por el sistema nervioso autónomo. Ya, doctor. Ya, sí. Ahora sí lo entendí mejor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, doctores? Bien. Otra cosita, ya he puesto las actividades a desarrollar, hay unas prácticas, no sé si voy a poner los casos clínicos, pero sí he puesto 2 prácticas de digestivo, ¿no? Aunque no hemos completado la teoría de mañana, pero sería bueno que las vayan desarrollando. Ya son preguntas en el tema digestivo, de lo que hemos visto el día de hoy, y hay otras preguntas más de aplicación, que vienen a ser la segunda parte de la práctica número 2. Entonces vayan desarrollándola como parte de las prácticas de esta semana. Veré si puedo encontrar un caso clínico aplicado para seguir poniendo, ¿ya? Pero la mayor parte de las prácticas ya están colgadas en el aula virtual. Lo que sí, de repente voy a cambiar algunas diapositivas que he actualizado. No sé si tienen alguna otra pregunta, doctores. La diapositiva de esta semana, eso sí está en el portal, ¿verdad? Sí, pero de repente, a veces hago cambios y de repente, ya está colgada, pero de repente voy a hacer un cambio, también a veces coloco algo más, algo menos. Ya están colgadas, pero
voy a ver si hay algún cambio que hacer. Ya, doctor, gracias.